más, porque vamos a ir. No puede ser 1,5, ¿no? Te dije, pero 8 que no puedo ganar. Haftet Amud Bet. Lima Hane Tanae. Estamos con 3, 6, 9, 12, 15, 16. Si se ve renglones de abajo hacia arriba, últimas dos palabras. Ayer, Miguel no podía esperar. Le pidió a Obi que le grabe WhatsApp todo el chico y lo mandó, se manda bárbaro. La verdad es que para la gente no venga. No conoce la gente del chico, te digo yo. Yo no cago, ¿no? Estoy bañado, allí vi solo. Vamos. Lima Hane Tanae. ¿Tienen ahí? ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Y teníamos básicamente dos discusiones. Y por eso tenemos que ahora reubicarnos. Una discusión era la del Río Hanan y Resh Lakish sobre el din de la Mishnah, Haish Nadiret Beno Bat Nazir, Ademena Isha Nadiret Bena al Nazir, que solamente el hombre podía transformar a su hijo en Nazir y no la mujer. Ahí vimos una primera discusión, el Río Hanan y Resh Lakish. Vamos a cortar si era el Río Hanan o Resh Lakish. El Río Hanan de Moshe Sinai. Punto, no hay lógica, el hijo, el papá, el hijo, la mamá no. Por eso dijimos cerrar todas las cosas, porque puede traer con más porque puede traer los comandos, todo perfecto. Desde aquí se dijo, no, mi din jiruj, lo tenemos que educarlo, que vaya recibiendo las mitzvot, etc. Eso era una discusión. Además, esa discusión, aquí se traspasar y decir, espera, me parece que los Tannaim discutieron ya en eso. Y nos trajo otra discusión, la de Rebbi y la de Biosi Barbi Eudá. ¿Hasta qué edad el padre podía lehadir el no para Nazir, transformar a su hijo en Nazir? Rebbi dijo hasta el Bar Mitzvah, algunos han dicho Shete Seador, bien. El Biosi Barbi Eudá dijo hasta los 12 años, que sería el guerra de Muflea, Samufleish, que ya se empieza a investigar a ver si entiende lo que es un neder. La verdad quiso decir que era la misma discusión, y no abajo dijo, no señor, la discusión ahí no tiene nada que ver, puede ser que los dos sostengan a la Moshe Sinai, puede ser que los dos sostengan que es Midarabanán, ahí la discusión te voy a decir que es otra, van a discutir a partir y tenemos dos respuestas que nos dio la Gemara, podemos decir que discuten si el din de que a partir de los 12 años Ulay el Neder es válido o no es de la Torah o es de Rabanán, uno dice que es de la Torah, otro dice que es de Rabanán. Por eso, ¿sí? Afirmo que digamos que todo sea Midin Jinú, está bien, pero acá ya está, ya no hay más Jinú, porque ya el Neder es válido de la Torah, el otro dice de Rabanán. Bárbaro. Amará, lo que quiere entrar ahora es agarrar sobre el detalle que discutieron Rebbi y el Biosi, para Judá. Si el neder, o lo que el padre formó una neder por el hijo es hasta los 12 o hasta los 13. Que eso dejaba de discutir el Mefurash. Ayer Rebbi dijo, hasta que sea Barmizor, y el Rebbi dijo hasta a los 12, hasta Mufilas Samuch Leish. Sobre esto además hay que decir, Lima Ane Tannae, Kiane Tannae, Ulay. Esta misma discusión que hubo entre Rebbi y el señor Judá, la discuten los siguientes Tannaim. Y la Gemara nos trae una tosefta que nos cuenta un maaser de Tania. Maaser bi Hanina, Sheit Diro Aviv Ban Nazir. Pasó maaser bi Hanina cuando todavía era de Jaurá un niño, para saber justo la edad, esto es parte del problema de la tosefta. El padre lo hizo al bi Hanina Nazir. Sí, cualquiera de las dos maneras que dijimos ayer, que le dijo haré vení Nazir, o le dijo decir Areni Nazir, como sea. Ese mismo día, así por lo menos estudia Tosafot, ese mismo día bebió Lifner Rabban Gamliel. Ese mismo día lo trajeron a bien al vieja Niná delante de Rabban Gamliel para ver cómo era la Salahot, aparentemente, cómo funcionaba el tema. De allá Rabban Gamliel Bodkov le da y me vi este Searot y Bloemi. ¿De acuerdo a cómo está planteando la Gemara?
tenemos que entender lo siguiente. Nosotros ya sabemos que si bien se suele hablar que a partir de los 13 la persona se hace bar mitzvah, sabemos que el din de la Torah no es suficiente con 13 años. Tiene que haber cumplido 13 años y Beleavish 13 Arot, que al cumplir los 13 años, que crezcan también bello, también en la zona pública del cuerpo. Si tiene 13 años y todavía no desarrolló, entonces de la Torah todavía sigue siendo katán. Así es el din. Es verdad, normalmente nosotros nos apoyamos en la famosa Hazaká de Rabá, que normalmente que ya llegó a Bar Mitzvah y cumplió los 13, tiene 13 años, nos apoyamos en eso, pero la halajá sabemos que no nos vamos a apoyar en eso cuando se refiere al dinim de la Torah. Se lo voy a poner a la que toque el shofar, sabe que de Jobat Tzipum, no nos vamos a apoyar en la Hazaká. Vamos a libdok, bien, vamos a corroborar de que sea así, de esa manera, bien, para asegurarnos de que estemos cumpliendo con la misión de la Torah como corresponde. Ahora bien, también en el día del Nezirut, nosotros vamos a estar en el mismo inconveniente. Y de acuerdo a lo que está diciendo acá la Pan Gamliel, aparentemente depende si ya es Bar Mitzvah y Evishet ese Arot o no. Entonces, si el hijo ya era grande, ya había cumplido Bar Mitzvah de acuerdo a la Torah, el Never que el papá formuló sobre el hijo no recaía en absoluto. No hay ningún Nezirut, no hay nada. Por otro lado, entonces ahí ya estábamos en juego que después al final está bien, que no tome vino, que no sea también a metir en sí no sería ningún inconveniente. Después lo tendríamos al final de Nezirut los korbanot, está haciendo korbanot que no son korbanot, Ulila Azará, etcétera, etcétera, todos los problemas que tenemos. Pero si Behemet era Nazir, tampoco lo puedo habilitar. Y no, anda tranquilo, tiene un Nezirut de la Torah, le tiene un Dios Haná, se va a dejar Moshe Sinai. Entonces Rabban Gamliel, el Rabbi Hanina tenía la Jabará ya 13 años, tenía que corroborar si el billete se arot o no el billete se arot, que es todo lo que dice acá. Y allá Rabban Gamliel Bodko le da y me billete se arot y no. Vamos a investigar a ver si tenía billete se arot o no tenía billete se arot. El Bio sí Omer. Ahí apareció el Bio sí dice, no, el Maasé no fue así. Hay un error. Le da y me guía a Onat Benarim y Bilab. No se fijó si tenía YTC Arot. Es verdad que lo había analizado, empezó a indagar, a preguntar. Por lo que él estaba investigando era si ya estaba, tenía 12 años, si estaba con la capacidad de formular NED, no estaba con capacidad de formular NED. Es decir, de fila primer de A ya tenía 13 años, lo que revisó si tenía YTC Arot o no. De fila segunda de A ya tenía 12 años, y lo que investigó a ver si era Raúl de formular Nedarim él mismo. Y si es así, entonces el Nezirut del papá no servía. ¿Está bien? Entonces aparentemente vemos que están discutiendo. Anda acá más repitido así. Aparentemente la misma discusión que repitido y repitido. ¿Hasta qué edad se puede? Si hasta Bar Mitzvah, con YTC Arot, o hasta que ya es digno de formular el Neder. Lo interesante es lo que continúa entonces esto nos dice. Amar, Rebi, sea cual sea la historia, si tenía 13 o tenía 12, de acuerdo a cualquiera de las dos opiniones, en esto coinciden los dos. Que el nenito vamos a decir, sí, pero repito, era un nenito ahí, Hanina, le dijo Rebi, Jajam, ¿para qué se vuelve loco? Me hace preguntas, que si sí, que si no. ¿Para qué? Incatalani, ya le vino con Pitbull. Incatalani, estudié Mishayo Masej Nazir, estudié, conozco, le dijo, Incatalani, si yo me soy Catán, porque no tengo YTC Arot, porque no soy digno de formular Neder, estoy dispuesto a ser Nazir porque mi papá quiere que yo sea Nazir. Y ahí Ishmael es de Nazir, entonces yo acepto lo que mi papá quiere y me hago Nazir con mi papá. Im Gadolani, yo soy Gadol, y el Nezirut de mi papá no recae sobre mí porque yo ya soy mayor de edad. Me hago Nazir yo mismo. ¿Por qué se complica la vida? Ni Marashach, voy a hacer Nazir 30 días. O por mi papá o por mí. Ya está, no se mueva loco. Déjelo tranquilo. El nenito así chiquitito. Tipo el hijo de Azuri. Sí. Es chiquitito así. Camina que sí. Era chico y era aceptar los parientes buenos.
Si la segunda Shabbat no puede. Si él Atzmo acepta y quiere, ahora Pero por eso no puede cortarlo. a ver que conta la voluntad de él, si él quiere y nosotros no, me está de que no. Habría que no, que imaginarme, no lo vi escrito en el Furash. ¿Qué? Entonces cayó en el Zirut del papá. Le cayó en el Zirut del papá, ¿qué hizo por él? Él no está. En el Zirut del papá recibe. Le cae en el Zirut del padre. ¿Cuál es el día que el padre hace a su hijo Nazir? Cuando es Catán. Entonces le cae en el Zirut del padre, de la Torah. Si él todavía no es ese Aarón, entonces está todavía dentro de la catalogación de Catán. Y el Nezirut que el papá hizo el caso del hijo recae de la Torah. ¿Sí? Entonces, de cualquier forma, quédese tranquilo, yo voy a hacerlo así, no se preocupe, no se vuelva. Cuando Rabban Gamliel escuchó todo ahí el tipo que dijo, Amad Rabban Gamliel, se paró Rabban Gamliel, viene Jacob, no solo eso, Amad dijo, Mutah Haniba de Shemore Alajá de Israel. Este día de mañana te va a hacer por si carajo. Si ya sabe desglosar y analizar la situación que él está viviendo, y se va a una resolución práctica, no es el problema, hay una solución. Hacemos el show así, se solucionó el tema, no hay ningún problema, ninguna llena. Este tiene cabeza para saber discernir y también solucionar los problemas alágicos en la práctica. Este va a saber que va a ser así. Ambrú, así contaron, dice, entonces está, lo ayuda mismo a ti. No pasó mucho tiempo, no hubo que esperar 5 o 6 años, que no va a ser Isaías, que va a comer, ¿no? Pasó un poquito de tiempo, al ahora abre Israel, ya, mutar azul, hagan así, ya está. Muy bien, esto es la tosefta, deja ahora, es aparentemente la misma discusión. Dice la Gemara, Bishlama, el biuda de amar al shiaki a Leonat de David. Además, que voy a analizar, pero para entender, ahora las palabras, si realmente son compatibles o no. Y te dice así, mira, Biuda, que era hasta que ya es digno de formular Nedarim por sí mismo, a los 12 años tenemos que ir, ¿no? Entonces dice de Amará, Bishtamar el Biuda de Amar así aquí a Leonat Nedarim, Aino de Kaamar in Katan Ani, Eye Bishvil Abba, de Imnar, si vengador Ani, Eye Bishvil Atzmi. Y así corrige, vengador Ani, Eye Bishvil Atzmi. Amará entiende así. Cuando Rabbi Hanina le contestó y le dijo, no se preocupe, dijo, yo soy chiquito, yo soy grande. La Gemara entendió que este chiquito grande que estamos hablando acá es, soy chiquito o grande, le gambé Kabbalat Nedarim, le gambé lo que es formular un neder. Soy chico o grande con respecto al concepto de esto de formular Nedarim. Entonces, él le dijo así, mira, decirme Dios iba a viuda, va bárbaro. Si yo soy pequeño para formular yo mismo un neder, es decir, que no estoy dentro de los 12 que sirven para formular neder por la capacidad o por lo que sea, soy menor y no existe ningún neder por mi parte, entonces recibo de mi papá. Perfecto. Pero si yo ya estoy dentro de los 12 que puede formular neder como corresponde a la Barajá, entonces de mi papá no, y yo voy a formular uno por mí mismo. Y Badai que recae, no hay ningún problema. Dijimos, Mufla Samuch Leish, de Oraitá, formula neder de Oraitá, por más que no tenga Bar Mitzvah, y va a ser el de la Torah 100%, todo vamos a decir, cierra a las 1000 maravillas. Esto es lo que dice acá. Llamar al Dios y al Biudá de amar hacia aquí a Nedarim, ay, no de cámara en Catán a mí, ella Bishmilabat, soy menor, sí, para formular Nedarim, de papá, vengador a mí, por mí. Ella, le Repi de amar hacia Bishete Searo. Luego lo tenemos con Repi. Repi dijo que no me interesa si él ya puede formular Nedarim por sí mismo o no. Tiene 12 y medio, de Muflea Samuch Leish, sabe formular Nedarim de la Torah, todo lo que quieras, no importa. Del Hidush Din de la Torah, que a Ishma tiene que no Nazir, depende si es Bar Mitzvah con Shete Searot o no. Entonces, el Alerre me llamado si había Shete Searot. Está bien, yo soy Catán,
el Nezirut de mi papá, recae sobre mí, ningún problema. Bien, porque menos de Bar Mitzvah, bien, no Raúl Neder de seguro. Vengador a mí, ella el problema es cuando dice, yo soy grande. Yo soy grande, ¿qué sería eso grande? Ya poder formular Nedarim solo, ya tardía para formular Neder. ¿Y qué hay? Virshute de Abu Akaim. Si no trajo Shetesearo, lo más que sea grande para formular Nedarim, igualmente, el Nezirut de él mismo no puede recaer, porque de la Torah todavía depende del papá. Entonces, que si soy chico, si soy grande, sea chico o sea grande, le cambié Nedarim, sí o sí, únicamente el Nezirut de tu papá puede recaer. Y entonces, ¿qué es lo que le dijo? ¿Cómo sería el ida y vuelta? Esto sería la pregunta de la Gemara. Ella, de amar bishvil abba, bishvil atzmi. Si no, dice la Gemara, bueno, él lo dijo, si soy grande, si soy chico. Esto, porque eso es un agregado, sal y pimienta, le pusieron a la frase como la dijo. Digo que estoy tranquilo, o soy nacido por mi papá o soy nacido por mi hijo. Si por grande o chico, no entró grande, chico, bar mitzvah, o nada de o el Nezirut de mi papá o yo recibo el Nezirut por mi hijo. Ya está, no hay problema. El Ajiname va a llevar al final, ¿sí?, un solo corbán, porque o uno o el otro, los dos no existe. ¿Sí? Porque si es de papá no recae el Nezirut propio, y si el Nezirut propio de papá no servía. Entonces lleva al final un corbán. Uno que no reveló si tenía Shetesearo o no, eso es lo que no quiso mostrar si tenía Shetesearo. Depende de cuál de las dos de O. No. Depende de cuál de las dos de O. No, Si la otra de A, si la otra de A no tenía Mijal 13 años. Bueno, está bien, pero ¿para qué se exigía? Pues yo estoy diciendo, depende de cuál de las dos de O. Lo dije que está mal. Esa es la base que partimos siempre. No está mal, pero no está bien. Era, de amar Bishvilaba, Bishvilatzmi. Y hay te Shetesearot, dice la Gemara. Ahora, y hay te Shetesearot Me'ikara. Atención a lo que viene ahora. Dice la Gemara, si él ya tenía Shetesearot Me'ikara, desde el principio, es decir, cuando el papá dijo, el mismo día que el papá dijo, después revisamos y ya tenía Shetesearot, 13 años y Shetesearot, Caín, ¿sí?, Benezirut, diré. Entonces, lo que va a él a partir de ahora a funcionar sería el Nezirut propio de él. Bien, papá cuando dijo, ese mismo día fue a la cambiar, revisó como bueno, ya tiene Shetesearot, lo que dijo tu papá no sirvió para nada, va a ser Nazir por su propio Nezirut que él asumió. Y, así hay que agregar, así como podéis que Tosafot. Y el vaso, Caín, Benezirut de Abúa. Y si no, ahí no tenía Shetesearot. Bien. Al final, después que terminó todo Nezirut, corroboramos y tampoco tenía Shetesearot. Entonces, fue todo el Nezirut de que el papá hizo recaer sobre él. Esto no hay ningún problema. ¿Bien? Si hasta el final el Nezirut no tuvo Shetesearot, entonces todo el Nezirut que le cayó era el Nezirut del papá. Bien, y esto es justamente lo que ahora la Gemara quiere analizar. Veía, este me mechae, May. La pregunta del millón es: el papá formuló el Neder. Hoy no tenía Shetesearot. El día 20 le aparecieron Shetesearot. La Gemara da por asumido y entendido Pashut, que se corta el Nezirut que el papá recibió sobre él. El papá tiene dominio sobre él mientras se es Qatar. Le hizo Gadol, ya está, se emancipó, se independizó, listo, no tengo más nada que ver. Sin corbanón, nada. Ahí vamos, esto es lo que la Gemara quiere ahora. ¿Sí? Dio su conformidad, pero no sirve la conformidad de un Qatar. El Qatar no puede recibir Nezirut. Por eso solamente por lo que el papá le hizo recaer. Bien. Y ahora cuando cumplió Bar Mitzvah, eso que el padre, vamos a decir, le impuso, bien, o le aconsejó y le dijo, aceptó, cuando cumplió Bar Mitzvah de la Torah, de Jabalá, cayó, listo, ya está, ya el papá ya no puede
no tiene más fuerza sobre el hijo. Quedó independiente. Tendría que ahora el hijo dejar de recibir un nuevo Nezirut, si quiere, si tiene ganas. Esta es la pregunta de más, ¿cómo funciona? No uno de días tampoco, tiene que hacer 30 días. Son 30 días, no existe Nezirut de 30 días, no hay. ¿Sí? Y el Tosafot pregunta, ¿y quién Gemara se agarró ahora a preguntarle esto de Jabalá Ripi? ¿Qué tiene que ver con Ripi? Pregunta esto en la Mishnah, el título original de la Mishnah. ¿Qué pasa si en la mitad se hizo Bar Mitzvah? En la mitad, ¿cómo se llama? Está bien, en la mitad de la cantada se hizo Gadol, no sé cuáles son los parámetros, Bar Mitzvah, Yoteseadot, a los 12 lo que sea. Pero no es algo que es problema para Ripi. También el Ripi se va a decir, también va a tener el mismo problema. Que empezó en el instituto antes de los 12 y la mitad se hizo 12 y era... Acá además no vino analizando la que él dijo, ya no sabemos si el nene dijo. ¿No? La Mishnah está hablando en frases que el papá y tiene que no. Por eso, no es que él Y dijo, la pregunta va a ser la eso misma. Va a ser la misma pregunta. Cuando el papá y tiene que no, y en la mitad del Nezirut se hizo Gadol. no tiene que perder. ¿Eh? No tiene que perder. No importa. ¿Por qué? Porque la fuerza es lo que el padre hizo recaer. No. Cuando el chico se hace Gadol, Yo lo vi acá porque él dijo, talá be'atzmo, talá be'apa. Si no talá es nada, mira porque el padre lo hizo. No. y vos decís, Eso hace volar. no, si el padre le hizo recaer en el Nezirut, y lo aceptó, Empezó. el hijo ahora no puede ahora decidir que no en la mitad. Y al final que tiene que ser tampoco. Muy bien, pero no porque decide. Además está entendiendo que lo que se va es porque lo que el papá le hizo recaer ya no tiene más No, pero fuerza. además lo dijo acá, no vi la relación de lo que dijo River sobre el Sí, la pregunta es por qué, si no tiene ahora nada que ver. Bueno, Miguel Fernández dijo que cuando el chico lo habló, el padre lo hizo así. Otra vez, pero eso es lo que voy. Vos querés decir que el hijo tiene poder de decidir si acepta lo del padre o no. Y una vez que el hijo aceptó ya inicialmente, después el hijo no puede ahora a los 3 días decir, ¿sabes qué? Ahora estoy pensando bien, me arrepentí. No es así. Una vez que el hijo aceptó y el instituto empezó a funcionar, ya está. El hijo no puede ahora decir, me arrepentí, no quiero. Y queda bien. Entonces, por más que el hijo haya dicho, no va a funcionar. Además, que ya que está diciendo, hay un zafek interesante que trae el Mishneh Amélez. En el caso de que el padre dice que no va a Nazir. Eso se dijo Nazir, recayó, todo va, está por el día 20. El papá quiere hacer Atará. ¿Puede el padre hacer Atará? Se arrepintió el papá de lo que hizo por H por B y quiere hacer Atará. ¿Existe que el padre haga Atará? O hacer que esto le cayó sobre el hijo y el que practica el Maaseh, que lleva a la práctica el Never y el Nezirut es el hijo, no existe que vos hagas Atará por mí. El Nezirut lo hago yo. Yo tengo que cumplir el Nezirut. ¿El padre puede hacer Atará por mí? O hacer que el padre... No va a ser peor que lo que mi jugo, como si lo quitara. Otra vez, mi jugo es únicamente en el momento. Mi jugo es únicamente en el momento, no después, otra vez. Mi jugo es solamente en el momento. Si al principio aceptaron, después ya no pueden. No, ayer dijiste mi jugo fue en el final, ¿no? ¿Eh? Yo fue en un día. Cuando pirata el No, yo dije que fue un mismo día. ¿Sí? Mi jugo es cuando apenas ellos se enteraron, decimos, pero ya hay este zafón. Mi jugo es, ay, no, betjilat shemiat al-Nezirut. Betjilat shemiat al-Nezirut. Al final no le pueden hacer, es cuando se enteraron. El zafón dice, betjilat shemiat al-Nezirut. Bueno, pues genial, se enteraron. Es el tejilat. Tejilat. Shemiat al-Nezirut. O sea, que se entendí. Pues yo No es Yom Shom'on de la mujer, el Never con el marido. ¿Sí? No es Never con el marido. Pero saquemos ahora eso. Si al principio ya lo aceptaron, después no existe el Limhot. Si aceptaron, no hay Limhot después de que aceptaron. ¿Está bien? Cuando el chico. Y el papá aceptó. Cuando mirás, por eso sabemos. Es únicamente al principio del Nezirut. O sea, Al primero principio cuando que aparece así. Y no después no, una vez que ya aceptó, no hay después. Ayer que dijo que el tipo al pie se puso la mitad del trozo. Con ustedes, no lo pegas así con ustedes. Así es más serio. Así no le puedo gritar. Si no, ¿cómo es grita? Aquí se el pie se pudrió el pelo, no se cortó, ¿no? No, es al principio. Es al principio únicamente. Únicamente al principio. ¿Sí? Está conmigo. ¿Sí? El rabo es el Te lo voy a leer
No, trabajaron, nosotros ellos. ודווקא כשמיחו מיד כששמעו. אבל אם לא מיחו ושוב לימים מיחו, אין בכך כלום אחרי שהתחילה הנזירה. ובתוספתא כתב ביד או שהביא שתי שערות, que es lo que estamos viendo acá, que también corta. O esto, o 7 שערות. ¿Sí? Se lo corta en la mitad. Entonces, si le va a hacer, si una vez que empezó el Nezirut, ya está, no hay ahora quejarme, que no quiere, se terminó. ¿Bien? Pero sí, al hacerse Gadol, quedó ahora como si desconectado del papá. Ya no tengo más nada que ver con mi papá, soy independiente, entonces lo que mi papá dijo por mí ya no corre más. Entonces, está bien, es un buen planteo lo que estoy diciendo, pero no tiene nada que ver con Rebbe, es una seriedad general para cualquiera, para todos. ¿Por qué nadie más lo plantea acá? Eso es lo que le molesta al Tosafot. El Tosafot dice, mira, la Mishnah a mí no me molesta, porque yo la Mishnah la puedo acomodar. El que nunca se dio una situación así, no había ninguna duda, tenía 10 años. No había lo que dudar ni lo que investigar y averiguar. Entonces, la Gemara no le planteó eso a la Mishnah. Solo acá, que vos me estás hablando que la situación estaba ahí al límite, que Rabbi ella cuando dijo, espera, déjame ver a ver cómo está, tiene 7 searot, no tiene 7 searot, entiende lo que es un negro o no. Bueno, entonces ahí es que la Gemara como que dice, se despertó con el tema, pero la Mishnah ya está dando un caso seguro, 10 años, no hay lo que dudar, no hay lo que sí, plantear, por eso no se lo preguntó también a la Mishnah. Esto por un lado. Y si otra respuesta más en Tosafot, y Namey se falta me tiene que entrar de batalla para que no le tiene minuto y me safkira ni hay tesimanim de mensaje no ahora hay que hacerle de cámara de lote está de Motkani. Dice la segunda respuesta que dice Tosafot es un hay un poco y lo que quiso decir acá un hay Rabbi Jael dice usted Rabbi Jael entonces más grande que yo todavía. Entonces, ¿sí? Dice, porque en la Mishnah, está bien, la Mishnah de ¿quién dijo que no? Cumplió Bar Mitzvah, cosa, se cortó, listo. Imagíname, no tengo duda. Pashut, ¿qué tiene que se cortó? Lo que la Gemara plantea acá es, justamente como dijo él, el chico dijo, no se preocupe, ¿cuál es el problema? O lo hago por mí, o lo hago por yo, no sea drama. O ponelo por mí. ¿Está bien? Así. Se la pregunta, ¿y qué tiene que ver por vos o por mí? Si le masé la mitad, cumplió Bar Mitzvah, no sirve para nada tampoco. Entonces, ¿qué quédese tranquilo? Yo recibo 30 días igual. O por lo que dijo mi papá, porque yo recibo sobre mí mismo, ¿y qué ganaste con esa respuesta? Si ahora le masé la Catán y la mitad te hiciste Gadol, no tenés ni una ni la otra. Porque la que dijo tu papá empezaste. Porque te hiciste grande se cortó. Y lo que vos dijiste antes no sirvió porque las Catán. Entonces, la pregunta nada más es, ¿qué respuesta supuestamente Rabbi Hanina le dijo? En ese caso, los hace no muy bien, entonces lo que el chico le dijo, quédese tranquilo, yo voy a hacer 30 días igual, no sería solución. Porque si en la mitad de los 30 se hizo Gadol, tiene que empezar de vuelta a recibir de jalado con el 30. No solución para el 19 días por Y que eso es lo que supuestamente le dijo, usted no se preocupe, yo voy a hacer 30 días por mi papá o por mí. Además de que eso no solucionó ese problema. Porque si en la mitad, de la cadena, la mitad se hizo Gadol, se cortó todo, a lo que él dijo no sirvió. La respuesta que le dijo no es una respuesta correcta. ¿De acuerdo? Vos tenés que decir, Ham, usted no se preocupe, yo sé. Por mí, Yo sé, no sea nada más, yo sé. No le dijo así. No le dijo así, le dijo mi mano ya, o de una manera o la otra, le dijo. Y además dice, esta es una manera o la otra, dejará no soluciona el problema. Por este inconveniente que hay en la mitad. La Mishnah sí, la Mishnah dijo, no recibió, se cortó, terminó, listo, no hay que decir un jalas. No va a tener ningún colbar, ahora que preguntaste vos, imaginame, no trae ningún colbar, no trae nada porque se cortó el Nezirut, es como la mujer que el marido le hizo a Farán la mitad. Le quedó ahí. Le digo que nosotros posquim como Jajamel que va el gas gay, se corta, ¿no? Que va el gas gay, quedó el Nezirut cortado la mitad, no se lleva 30 días, no trae ningún colbar. Bien.
Pero acá, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta de Mará? May. ¿Sí? Ani, Jaleb Bioshivar Biuda. De Amar hacia aquí a Leonard Medarín. Decir Bioshivar Biuda. Que él dice depende si tiene 12, ya puede formular 9 por sí mismo o no. Dice Amará, está bien. Para él no sería, no había ningún tanto problema. Él estaba en el año y tenía 12 años. Y fue a la Lindoca a ver si ya formula Never o no formula el Neder. ¿No? Está bien, que si hizo Bar Mitzvah, ¿qué pasó si hizo Bar Mitzvah? Quizás no le va. No se le corta. Claro, cuando recibió a los 12 de la Torah es válido y ya es el propio de él, por más que se hizo Bar Mitzvah ahora, sigue igual. Porque el Neder que recibe a partir de los 12 pico sirve de la Torah y es válido de la Torah, entonces no hay problema, que siga de largo. ¿Sí? Pero para el envío sí, pero para Rabban Gamliel o para Repi, como estudió, el de Repi, de Amado, se aviso especialón, que no vas a contestar. Hambre, dijeron, de Repi, Likatan cantá, a Diatil Dile, Diatil de agua. Y se llamará, era Jiname, de Jaorá, Lefi, Repi, no vamos a tener solución a menos que él mismo haga 60 días de Nezirut. Cuando él dice, quédese tranquilo, ¿hago por mi papá o hago por mí? No es hago por mi papá o hago por mí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Realmente es hago por mi papá o hago por mí. Pero ¿cómo lo hago? Nosotros hasta ahora entendíamos, hago por mi papá o por mí 30 días. O es el mío o es el de mi papá. No, hago por mi papá o hago por mí, pero yo hago 60 días. Por mi papá o por mí. Entonces, si yo empecé de mi papá, ¿bien? Supongamos que en la mitad, el día 20, 22, cumplió la mitzvah, muy bien, ese se cortó. Pero cuando termina, hace hasta el final hasta los 30, igual por las dudas, termina esos 30, empieza el segundo Nezirut de 30 por él mismo, sin dar acordar. ¿Sí? Hace 60 días. Puede decir 10 más. Porque se cumplió Bar Mitzvah, se cortó, claro. Ahora no tiene que contar y corta. Sí, no, se cumplió Bar Mitzvah, está ahí que lo corta. Pero ¿cómo es que se aseguró? Él dijo, quédese tranquilo. Pero me compré a las 10. No lo compré a las 10, Vos dijiste que complete porque acá, ¿cuánto dirías? Tú dirías que acá nunca corroboramos de más, en dónde estamos parados. Dijo, no hace falta corroborar nada, le dijo, ¿no? Yo me mando en el instituto por mí o por mi papá y listo. ¿Cómo funciona? No sirve. Si no, lo que le dijo es, no hace falta revisar nada, usted no se preocupe, yo hago 60 días por el instituto de mi papá, por el instituto de mi papá. Sí, no importa, pero no hace falta revisarlo, yo me mando 60 días por mí, por mi papá y por mí y listo. Es como que como se resuelve son 60. Cosa brutal. Entonces yo hago 60 días en el libro y todos los coronates no hacen problema. ¿Cómo se llama? Si no va a poder que acuerdo que tenía asistencia al principio hizo 30 al ayudar. Sí, pero estaba Pero y todo porque se lo dice. Entonces me dijo, yo no se moleste, yo mando 60 de corridos, no hay problema y listo. Claro, por el vencimiento de mi papá, por el vencimiento mío. Por el vencimiento de mi papá, eso se decidió por el de mi papá y por el mío. Dijo, por el de mi papá y por el mío. Esta sería la respuesta que le di. No estaba un zafé que dijo por todo él, hágame acordar un existe que otro estaba por él o no. Esta T3 se pegó. Si el papá le puede hacer atará por el hijo, así como le formuló el medio, también se puede sacar. Yo mando, ¿no? Yo te lo puse, yo te lo saco. El padre le hizo una tira al padre. Está bien, pero el tema es que el hijo no puede recibir el título propio. El que le hizo recaer es el papá. Entonces decide el padre, entonces de qué puede hacer de la fará. Por otro lado, ¿sí? Dice, ¿dónde encontramos que una persona sea la que cumple el deber y otro es el que hace atará? Dice, la misma persona el que tiene que hacer atará. Y entonces el hijo pueda hacer atará
Y su tercera opción, Uray Bijal no existe Atará. Porque no contamos Atará nunca tal. No existe el Neder de Qatar. Entonces, por un Hidush de Atará que, bueno, el papá dice, ¿por quién dijo que va a haber posibilidad de Atará Bijal? Si eso plantea ahí Mishneh Lamelech, que es un Lamelech interesante, pero larguito. Buscar a favor de la esposa. Claro, si es la esposa que no le puede hacer nada. No le hace Atará. Le puede hacer a Fará. Afará es muy Atará. ¿Dónde está Fará? Afará seguro no hace Afará. ¿Cómo Afará? ¿Cómo Afará? Afará no existe. Afará. Vaya Afará. Afará no existe. Y después pregunta también, si el hijo no cumplió con el Zirut, ¿qué pasó por Variajem? Okay. ¿Qué pasó por Variajem de varón? No cumplió de Neder. Es un Qatar. Le impusiste un Isur de la Torah de Qatar. Y el Qatar pagó un Isur de Qatar. Yo te paso de todo Isur. Entonces que hay un Neder de la Torah. Hay un Neder de la Torah sin Isur de la Torah transgredirlo. No, ¿cómo funciona? Claro, si a propósito del objetivo no lo cumple, tampoco le pueden dar los días. Por eso. Entonces, ¿cómo funciona? Un Nezirut de la Torah sin Isur de la Torah. Fíjate el Rambam que estudiamos en Medarim, ¿se acuerdan de Mahloket? Está bien. Acuerdan que dijimos, el Rambam preguntó una de Nasherab de Aniene. Yo dije sobre un libro mío, que el libro mío, esté prohibido para vos. Y vos viniste y lo usaste. ¿Quién pasa por eso? Si él no dijo ningún nada, no está el Leján de varón, dijo Rambam. No está el Leján de varón si no dijo nada. Rambam dice que si él lo usa, yo paso por él. Porque yo sé que formulé, yo me tengo que preocupar de que mi nivel que yo dije se cumpla. Y si yo no me cuido de qué cosa, yo paso por eso. Se le fía el Rambam, el padre, si sería el Jehová que tiene lo de gente varón. ¿Está bien? Entonces, Ricot va a analizar interesante sobre estos Hidushim de la Torah, que lo deja ahí, y cuando empezás a los detalles para entender bien, ahí los saharonim vienen con toda. ¿Y cómo es? Y tratan de buscar rayos de un lado del otro. ¿Bien? Vamos. Matniti. Haish Megalea Hanezirut Tabim. Este bin ya lo vimos. Ahora vamos a ver un poquito más de adentro. Vamos a tener un problema con la Girsá. Vamos a tratar de seguir la otra Girsá. Haish Megalea Hanezirut Tabim. El hombre puede bien traer korbanot y cortarse el cabello que lo corta cuando trae los korbanot al Nezirut Aviv, por a costa del Nezirut del padre. De vuelta a diferencia machista, ¿bien? La mujer recibió el Nezirut, el Nezirut de la Torah, no hay ningún problema. Pero que ella traiga los korbanot a costa del Nezirut del papá de ella que había, esto no. El Hidush de la Torah es solamente para el hombre. Para el hijo y de su padre, no para la hija. ¿Qué tal? ¿Cómo sería esto? No, vamos, no sé cómo lo tienen, si ustedes lo tienen bien marcado. Entonces, a fuente de una matquila Ish Megalea, si le tienen abajo, no es intermedios. Aish Megalea Hanezirut. Vamos a tener que leer esta guisa porque Tosafot es la que la tiene, no está bien, y continúa, pues si no la Gemara después también se traba más, tenés que cambiar el nosaj de la Gemara también, de vuelta, con esto vamos a ir más derecho. ¿Qué dice ahí? Aish Megalea Hanezirut Tabim en el San Megalea, esto como dijimos recién, Kecha, acá lo que nos cambia, el Kecha. Mishiaya Beaviv Nezirim. Teníamos, el padre hizo Nazir, el hijo se hizo Nazir, ambos, padre e hijo, en vida, estaban practicando Nezirut. Frish Aviv Ma'ot de Nezirutó. El padre separó dinero, dinero para mi Nezirut. Umet, falleció el papá, no llegó a terminar Nezirut y traer los korbanot. El hijo sí, el hijo termina ahora el Nezirut, se haram. O sea, acá el papá había dejado dinero separado para su Nezirut y nunca lo terminó porque murió en la mitad. Y bueno, voy a usar la moneda de Dios y Omer, Areelu y Plulindaba. No, señor, no puede utilizar el dinero que dejó el padre.
Bien, esto va a ser, como estudiamos atrás, Nazir que tenía separado el dinero y falleció, y Pluli Naval, hacemos todo hablar de que esa misbea. Bien. De él te gusta me gané a igual sí. Estás diciéndome que el hijo puede hacer por el tributo del padre. Y me decís que no. No, ese caso no. ¿Cuál sí? Él te gusta me gané a bien. A ver si allá vive Nazir. El padre era Nazir. Y el hijo no. Ve ayuno, Maot Chetumim. Tenía Maot Chetumim, como dijimos, este dinero para Nezirut. Umet, falleció el papá y quedó la plata ahí. De amar, y ahora viene el hijo y dijo, haram la plata que ya está separada. Y dice, Areni Nazir al menache galea halmaot alba. Yo me hago Nazir con la condición de que los corbanos lo voy a hacer con el dinero que dejó ya separado. Luego se me galea halmaot también. Este es el caso que Bemet sí va a poder utilizar el dinero del padre. ¿Por qué? Porque el dinero de Jabra del vamos fue recibido bajo esa consideración. Así aparentemente lo que se entiende de la Mishnah. ¿Está bien? Este es el texto de la Mishnah, Lefi el Tosafot, y con esto nos vamos a basar y tratar de entender la Gemara. Quiere decir, animales que dejó el padre, como estudiamos atrás, el papá dejó animales, no hay. Y vimos en la Gemara atrás, el papá dejó animales, si eran Baale Munim, en Ajinam es como Mahot, sí, vamos a aplicar de Maracá, y si no, cada uno lo que sea. Sí, lo hará para hablar, si la misma hace a mí, lo que me dio, Hatat, sí, la que sirve toda la kippah, etc. Muy bien. Dice la Gemara, Maitama, volvemos a la Gemara ahora arriba, y Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo que la mujer no? ¿Por qué solamente el hijo? Y si pongamos la misma situación, el papá se hizo nazir, separó el dinero, murió, viene la hija y dice, yo me hago nezirá con la condición de usar la moneda del papá. No, ya lo está diciendo, no. Solamente el hijo puede hacer esto, no la hija. ¿Cuál es el motivo? Amar Biohanan, de vuelta, Alajá y van a decir, ¿qué va a hacer Biohanan? Alajá y van a decir, Alajá, Moshe Misinai. Y esto no me va a ganar nazir, todo bajos raras. Ajá, Moshe Misinai. Se van a parar porque. Sí, son muchos detalles, como el tefilín, como que estás en el tefilín. Y la respuesta que ser negra, que hay un montón de alajot, la shin del tefilín, alajá Moshe Misinai, la yod del tefilín, alajá Moshe Misinai. Son distintas alajot. Él dice así, ¿vale? Porque él recibió así de su lado. Sí, no, todo él. Dice la Gemara. No entiendo qué es lo que me estás aclarando, supuestamente. Pellita, ¿por qué la mujer no puede? Esto es Pashut. ¿Sí? Maile Memda, ¿qué es lo que me querés decir? De Ben Yoresh Etadir, Batlo, que el hijo se quede al padre y la mujer no. A ver, nosotros estamos hablando del papá dejó esta moneda. Ponía a que era el dinero de Julín. La hija no se lo lleva tampoco. Le corresponde a los hijos y no a las hijas. Entonces, vos venís a decir, ¿cuál es el motivo que la mujer no puede? Decir, no, alajar de Moshe Misinai. ¿Me entiendes lo que está diciendo? Que el hijo puede utilizarlo, está bien. También hay un hitush. Sí necesito una alajá de Moshe Misinai que lo habilite. Porque una vez que el papá consagró el dinero ya es Kadosh, ya de alguna manera dejó de ser del padre. Bien, no es pertenencia para la heredad normal. Está bien que la Torah me diga el Hitush de que el hijo puede hacer el Corban que tenía que hacer el padre, no puedo entenderlo. Está bien, esa la dejamos en Sinai. La dejamos en Sinai, aparentemente me está diciendo el Hitush que existe que herede Unai también esto. Pero necesito que la dejamos en Sinai me diga, y la mujer no. La mujer en general nunca hereda. Entonces, que la dejamos en Sinai venga a descartarme a la mujer, deja ahora no sería necesario todo lo que la demás estaría planteando. Ya no, imagíname. Así normal, para cualquier situación común, no sería necesario trabajar Moshe Misinai. Pero no, se elija. De el abad. Cuando no hay hijos. Cuando no hay hijos, ya solamente dijimos que la mujer hereda de la Torah.
era hija única y el papá se había hecho nazir. Si vos me decís que hay un hidush de que se puede heredar lo del papá, bueno, ella se heredera ahora. Oficialmente de la Torah. Entonces, que ella en esa situación sí pueda hacerlo también. A eso vino, ¿sí? Vamos de tema, Yorshin Gemilinda. Esto es justamente lo que vino el video Hanan a aclarar. ¿Qué hubiésemos pensado? Que la Hanan Moshe Mishnah me enseña, se hereda de la plata del Nezirut. Entonces también la mujer, si es ahora heredera porque era la única hija, también se podría aplicar. Kamash Balar, Alajá. No. La Alajá Moshe Mishnah dijo, el hombre sí y la mujer no. Y por más que sea hija única, le corresponde heredar, ella no va a poder utilizar el dinero que dejó el padre. Muy bien, todo se entendió. Dice la Gemara, era soltera. Y vaya Leo, preguntaron, ¿peligue la palabra del Pío sí o no? ¿O no peligue? ¿Sí? Leímos en la Mishnah, ¿sí? Tanto de acuerdo a lo que está en la Mishnah o en los que leímos abajo. Ahora dijo, ¿cómo es el din? Dijo la Mishnah, vamos a hacer como leímos en notas, correcto. El papá y el hijo eran los dos Nezirim. El papá se pagó el dinero, se murió. Y el hijo quiere traer el dinero. Dijo el mío sí. Ahí el hijo no puede. Esto dijo el mío sí. Si me decís dijo el mío sí, más aparentemente que Jajamín no están tan de acuerdo, no sé. Si me decís, el mío sí dijo así, ay, es verdad, no me trajiste ninguna otra opinión ni nada. Al nombrado en el Río sí dijo así, me das a entender que aparentemente hay otras opiniones, un hay o no. No sé, por eso dijiste el Río sí, porque lo escuchamos del Río sí de Jajamín, no sabemos nada si hablaron del tema o no, solo el único que hablamos, que escuchamos hablar de ese caso fue el Río sí, entonces el Río sí dijo así. Esta es esa fecha de Mara. ¿Peligra la palabra del Río sí? No peligra. ¿Discute Jajamín con el Río sí o no discute? ¿Sí? Veinte Marcelo va al peligro. Y vamos a suponer que sí. Si ya te acabo de repito, sí dice así, que sí que Jajamín no estaban de acuerdo y le discuten. ¿A Reyá o a Sefá? ¿A qué parte le discuten? Si eran los dos Nezirim en vida, el Río sí dijo, el hijo no puede utilizar el dinero que dejó el papá, si ya el hijo era nacido en vida. A eso Jajamín discute y dice, sí, ahí también puede utilizarlo. O al revés, sobre el final. Lo que dijo, solamente si el padre murió y después vino el hijo y recibió el insulto, ahí sí, no. Ahí no, y en el otro sí. Pero no sé, el mío sí terminó diciendo, en este no, y cuando sí, en este otro. Cuando si Jajamín le discute, si supuestamente vamos a decir que Jajamín discute, ¿a cuál de las dos discute? ¿A que el primero sí y el otro no? ¿O Jajamín se las dos sí o no? Invierte. En vida sí y después de muerto no. ¿Cómo sería lo que estarían discutiendo? Tashema. ¿Qué está Amru? Aish Megalea Hanezirut Abid. Nos trae decir la Tosefta, que está un poquito más amplia. ¿Cómo es que fue dicho el din? De que si el Ish Megalea Hanezirut Abid, el hombre puede dar los korbanot a costa del padre. Mishaya Aviv Nazir. El padre era Nazir. Veifrish Aviv Maod de Nezirutó. El padre separó dinero por su Nezirut. El hijo aparentemente no apareció en la historia, quiere decir que el hijo no era Nazir. Omer, murió el padre. Veamar, Aremi Nazir Aminat Shegalyahamot Abba. Y dijo, yo me hago Nazir, pero y uso el dinero que dejó a mi papá. Este sí, este es el caso que se puede. Este aparentemente es el ribío sí de nuestra Mishnah, igual que lo que estaba escrito en nuestra Mishnah. Aval, pero si estaban, si padre y hijo vivos y los dos eran Nezirim y el papá se paró el dinero, Umet y murió, Areelu y Plulindaba. Ahí, no. El hijo no puede utilizarlo más para adoración. Dibner biosi. La palabra biosi, igual que nuestra Mishnah. Perfecto. Ahí está la Tosefta, donde nos agrega el dato que buscábamos. Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Amru,
tenés que te puedo decir con un nombre puntual. Zehu Shemegaleya Halmaot Aviv. Este es el que va a cortar el pelo y a costa del padre. Es decir, en vida del padre, era Nazir o sea Nazirim, mi papá se pagó el dinero, se va a cortar, ¿está bien? El cabello va a ser el corbán y con el dinero del padre. Lo que la Gemara no nos deja muy claro, está bien. Entonces, si eran los dos en vida, también. Entonces, también. Sí permite. A mí permite. Y si era post-mortem, ¿sí? También. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Sí? El Tosafot, la Gemara, si yo me agarro en la Jorá, en la Shor que está en la Tosefta, me dijo Zeu. Zeu, se me gané a Jabón. Ahora aparentemente, pero Tosafot trae. ¿Sí? No, primero cambio la grisada un poquitito, pero no demasiado. Nosotros tenemos en esa la grisada, pero dice Tashema de Arreya Peligro. Mira la foto de Arreya Peligro, Tashema de Arreya Peligro. No, ven. Hacer para que tuve Perú también Arreya. ¿Sí? Entonces, Zafón de Jalá dice, discute en el caso que los dos estaban vivos. Da un cambio ya. ¿Cierto? Cierto la mitad. Da un cambio ya, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Si la reza de la Mishnah dijo que estaban los dos vivos. Porque según que galea que sería el segundo caso. No, el segundo caso era lo que se estaba por la Mishnah de la reza. La reza de la Mishnah era el caso que estaban los dos vivos. Bueno, son amigos. Como digo de Zafón, es el no sajeta de Zafón, está sobre la reza. Así como se tiene aparentemente, discutieron y ellos dicen, no, aparentemente solamente mientras están vivos, el hijo puede hacer el Nezirut y recibir por el padre, pero no después de muerto. ¿Sí? Y el Rosh también dice de la misma manera. ¿Sí? Yo entendí que es Dauka, que discuten solo el vivo y si fue después de muerto, ¿sí? No funcionaría, pero no había escrito en el Furash que hagan ese diu. Quedaría pendiente para buscar si alguno hace ese diu que así me Furash como lo estamos diciendo. Muy bien. Además continúa ahora planteando otras dudas interesantes. Bien, este parece ese pecado de los saharoní. Rabba. Planteó Rabba lo siguiente. Y es lo Shelebanim Nezirim. Ponelo como quiera, le escribe el sí. Los dos hijos se hicieron Nazir después que se murió el papá, le dijo a Jamim, en vida del padre, los dos hijos eran Nazirim. Además, el papá ahora se murió, dejó el dinero. En el caso correspondiente a cada uno, que el hijo puede hacer los korbanot y con el dinero que dejó el papá. No, los dos hijos son Nazirim. Los dos hijos son Nazirim. Mau, ¿cómo es el din? Il Getag Mirimna y Kol de Kadim. Megaleah, también así es el tikkun que hace va. Alajá de Moshe Sinai, el hijo puede estar de acuerdo con el padre, y es el hijo. Es alajá de Moshe Sinai, que existe que el hijo haga esto. Entonces, bueno, el que llega primero, le agarró la plata, él va. Porque la Torah dijo, el hijo usa el dinero del padre. O Ulay no. O Dilma, Yerushagi mi Dilma. Upagave, o Ulay no. Ulay la Torah que me está diciendo es que el hijo hereda al padre para los corbanos. No solamente el hijo, no la mujer, como dijimos. Pero el hijo sí. Cuando hay dos hijos, el dir es que los dos hijos heredan. ¿Y cómo se hace la haluká? Mitad para uno, mitad para el otro. Entonces, bueno, van a agarrar el dinero que dejó el papá, dividimos 50 y 50, vos con estos 50 llevas corbanot, con estos 50 llevas, hay que agregar más, bueno, cada uno agregará su bolsillo. Pero nosotros dos heredamos, ¿sí?, el dinero de la plata de Nezirut, bueno, 50 y 50. Así que ellos heredan 500 pesos cada uno, vale con 1000. 500 cada uno, pues 500 para uno que es de corbanot, 500 otros por pueblo. No, que papá no se ha dos. No, pero la herencia es mucho más grande que eso. No, la herencia. El análisis nuestro sobre las maot que el papá dejó separado para el Nezirut. Que el hijo tiene habilitado a utilizar para el corban.
Cuando son dos hijos Nezirim. Si no hay Nezir, Si no hay Nezir, no va a ser ¿qué hace esa plata? ¿No? Porque yo mira, No. La Torah le permitió al hijo hacer su corbán de Nezirut con lo que dejó el padre. por eso no me pide ya normal. No. Yerusha es que puede heredar la plata de Nezirut para Nezirut. No hay ya normal. ¿Sí? No, por eso, no hay ya normal. La Torah le permitió heredar el Zehut y hacer el corbán. Eso es Nezirim. Pero no junto con el padre, después que... De cada uno le fue su cita. Le fue Dios, sí, después de que el padre se murió, le fija a Jamim, afirma en vida del padre. La duda de la Gemara es, la halajá de Moshe y Sinai es, un hijo hereda y utiliza la plata para el corbán. Este es el ya por sí, que hereda la plata con que usa de corbán y lo utiliza para el corbán propio, eso es un hidush. La halajá de Moshe y Sinai dijo, un hijo, o no. La halajá de Moshe y Sinai fue, todos los hijos tienen el zehut de heredar, es como una herencia, obviamente no herencia común, herencia del corbán, ¿sí? Y bueno, si los hijos son Nezir, los dos hijos heredan el dinero del corbán Nazir y cada uno va a usar la mitad, como cualquier herencia que se divide mitad de mitad. No sé, dice la Gemara, ¿cómo es? Ba'ay Rabá o Rabá, decía Isaón, Bejoru Pashut Bai. Si uno era mejor y el otro era uno normal. Mejor ahora hereda Pisheray, venenador. Entonces vamos a dividir esto en tres. 2 tercios para el mejor y uno para el otro. Mai. Y el Getague mi villa. Venga. ¿Sí? La Baega Luje. Le fuma de Shakir. Yo digo, no. Trabajamos en Sinai. Gracias al Hidush de la Torah. La dice sería, no dice que sería como un índice más. Y si vos me decís que, bueno, no, heredan los dos. Pues la duda te heredan los dos. Cuando uno es mejor y el otro no es mejor. Y ahí, ahora, si vamos como Yerusha, tendría que ser 2 partes para uno y una para el otro. Diga, si no, suficiente era dejar Moshe en Sinai y te dijo que los dos hijos se van. Pero esto no es. Es como la herencia normal, 2 para el mejor o no, porque esto no es una herencia convencional. Entonces también afirmo que sea el mejor. Lo va a llevar parte, como dice acá. Le fuma y de Shakim, acorde a lo que le corresponde llevar normalmente, a lo mejor que lleva Pishenaim, acá también va a llevar Pishenaim como el resto de la herencia. O Dilma y Yerushalayim, no. Entonces te dice, no. Esto, Regabé Corbanot, es igual que cualquier Yerusha. Vejieji de Shakim Pishenaim, y así como el mejor hereda Pishenaim en el resto de las cosas, Aji Megaleach, también acá, para el Corban, no, yo llevo 2 tercios del dinero para los corbanos de esta plata y vos llevas 1, así que yo pongo menos dinero de mi bolsillo y vas a poner más. Íntima te lo más. Yerushay. Y además digo, primero que vayamos con el tal que se llama Yerushay. Y hereda doble, el mejor, etc. Ulfum de Shakil, Megalea. Y de acuerdo a lo que le corresponde heredar normalmente, también acá va a heredar y va a llevar doble. ובחולינו לפשניים, אבל בהקדש לא, או דילמה כיוון דקנן לגילוח לא שינה אביו, לא שינה, perdón, todavía no expliqué. Esto nosotros lo decimos. Cuando el papá lo dejó, vamos a decir, de Geder Julín, y dijo, la plata esta para mi Nezirut, y no nombró los corbanos, y la plata entonces, como podía ser perfectamente cambiar, podía ser todo Shelamim, todo Hatá, todo Da, no estaba nada determinado. A eso se refiere lo que se llama como que es Julín, porque yo puedo determinar y elegir qué hago, qué corbán hago con esto. ¿Sí? Pero de alguna manera es como Julín, porque yo todavía tengo el poder de elegir y seleccionar qué corbán hago. Puedo hacer Shelamim, puedo hacer Olá, puedo hacer Hatá. De alguna manera medio como Julín. Ahí la Torah dijo este Hidush, de que hereda doble parte, etc., porque es medio de alguna manera como Julín, entonces le damos una connotación. Pero en cambio, mi papá dijo, no, este dinero para los korbanot. Que ahí ya dijimos, puedo hacerlo tiene que ser sí o sí para Hatat y Shelamim. Entonces ahí ya no es como Julín, esto ya tiene su uso Davka
terminado. Entonces, con respecto a eso, no tiene Zehut de llevar Pisher. Esta es la duda de la Gemara. ¿Sí? ¿Por qué va a cambiar? Porque esto ya es más K2, ya más es como si fuese Kaviahol de Boreolam. No hay Kirusha. ¿Sí? Porque yo ya no decido nada. Esto ya es, tiene que ser Hatat, Tolá y Shelamim. Pero de cada uno yo lo que Pero hay Kirusha. Pero no hay ya. Ahí no fue dicho el Pero que es la no es. baja. Ahí te voy a decir que no fue dicho el que que puede heredarlo. Esto ya Kaviahol de Boreolam mismo. No, lo dijo. Está diciendo. Trabajando, si él dijo del dinero para mi Nezirut, o dijo para los korbanot de mi Nezirut. Ya estudiamos atrás que hay diferencia entre una expresión y la otra. Pero también acá la verdad quiere marcar que haya diferencia. ¿Está bien? Esta es esa fe que plantea. ¿Sí? O dime que van de Canel, Lele, Gilúa, Loshela. O hacer que todo para los korbanot de Nezirut y atrás dijo que se puede usar para el Nezirut del hijo, entonces es lo mismo, no me interesa cuánto especificó o no. Además, la plata para el Nezirut del papá y para los korbanot del Nezirut del papá, y la otra dijo que el hijo puede traer los korbanot con lo del padre, entonces ahí también sobre esto fue dicho la Alajá de Moshe Sinai. Todas estas dudas, además las deja en duda. No sé, habría que buscar, analizar, investigar. Sigue la va planteando más efectos al respecto. Aviv Nazir Olam, de un Nazir Setam. El papá recibió Nazirut Olam. Bien, está bien, porque dijimos, tiene permitido cuando tiene mucho pelo, el dice a dónde quiere estar y te da los 3 condados. Bien, entonces el papá separó dinero, para usted ya estaba con el pelo muy pesado, pensaba la semana siguiente contárselo, no llegó a la semana siguiente, estaba la plata separada ahí. ¿Puede el hijo utilizarla o no puede utilizarla? Porque allá tenemos otro tipo de Nezirut, no es el mismo estilo de Nezirut. El papá no terminaba nunca su Nezirut, era un korbanot que le marcaban el final del Nezirut. O lo mismo a la inversa, Aviv Nazir Setam o un Nazir Olam. No, el padre, el Nezirut, no lo iba a terminar nunca. Pero cuando tenía mucho pelo, se podía rebajar y traía los 3 korbanot. Entonces el papá separó, pero separó, debo decir, con otra connotación. Es verdad, son korbanot de Nazir, Hatat, Tolá y Shelamim, se lo come con la misma Salahot, pero con otra connotación. No marcaba el final del Nezirut, continuaba. Y para el hijo es el final del Nezirut, o viceversa. El padre era Nazir Setam y el hijo recibió el Nezirut Olam, ahora tenía mucho pelo, se quería cortar y traer los cordones y dijo, dejo la parte. ¿Se puede ahí o no se puede? ¿Sí? No Nazir Setam. O había un Nazir Setam o un Nazir Olamay. Que Gemirin el Getab Stam Nezirut, la Alajá de Moshe se aprovecha cuando Stam Nezirut los dos. O Dilma, la llenado, no hay diferencia, lo mismo. Al fin y al cabo son los mismos korbanot, la misma Kedushá, y va. Última duda. Ajá, Idi Nezirut Tahara. Está bien, el Nezirut es todo Nezirut, es todo bárbaro. Es llevado. Maher Rabashe, Aviv Nazir Tamé, ve un Nazir Taor. El papá era Nazir Tamé, que si recibió Nezirut normal, en la mitad se hizo Tamé, separó el dinero para los korbanot de su Nezirut de Tumá. El dinero para mi Nezirut, murió y no llegó a hacer los korbanot de Nezirut Tumá. Y el hijo quiere utilizarlo para Nezirut de Tahara. Es todo para Nezirut. Nezirut, todo Nezirut. Ahí también va a decir lo mismo o lefe, ¿sí? Pero un Nazir Taor, Aviv Nazir Taor, un Nazir Taor. El papá era Nazir Taor y se paró, murió antes, y el hijo se hizo también su Nezirut y quiere utilizar ese dinero. ¿Sí? Más, ¿cómo se dice? Esto quedó, ¿sí? Quedó la duda la de Mañana empezamos a ver Chamay hombre.